Unos pandilleros acosaron a una mesera. No sabían quién estaba en la mesa de al lado. El cielo de Ciudad de México se teñía de un naranja profundo mientras el sol comenzaba su descenso detrás de los edificios del centro. Era viernes por la noche, y las calles de la colonia Roma Norte comenzaban a llenarse de vida. Los restaurantes encendían sus luces cálidas, las risas se mezclaban con el sonido distante del tráfico, y el aroma de comida recién preparada flotaba en el aire húmedo de septiembre. En la esquina de la avenida Álvaro Obregón, con la calle Orizaba, se encontraba la Cocina de Lupita, un restaurante familiar que había sobrevivido 3 generaciones. No era el lugar más elegante de la zona, pero tenía algo que los restaurantes modernos y pretenciosos no podían comprar: alma. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de los años 50. Las mesas de madera mostraban las marcas del tiempo, y en el aire siempre flotaba el olor reconfortante de tortillas recién hechas y mole poblano. Sofía Ramírez, de 28 años, ataba su delantal negro alrededor de su cintura mientras se miraba brevemente en el pequeño espejo del vestuario de empleados. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus ojos marrones reflejaban el cansancio de quien ha trabajado desde temprano. Era su segundo turno del día. Había comenzado a las 7 de la mañana en una cafetería cerca de su casa en Iztapalapa, y ahora, a las 6 de la tarde, comenzaba su turno nocturno en la cocina de Lupita. ¿Lista para otra noche, Sophie?, preguntó Roberto, el cocinero veterano del restaurante, asomando su cabeza desde la cocina. Su rostro redondo y amigable siempre traía una sonrisa a pesar de las largas horas frente a las estufas. «Siempre lista, don Roberto», respondió Sofía con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Cómo va el servicio?» «Tranquilo por ahora, pero ya sabes cómo se pone los viernes. En una hora esto va a ser un caos». Roberto se rió, secándose las manos en su delantal manchado de salsa. Sofía sabía que tenía razón. Los viernes eran siempre los más ocupados, pero también los mejores para las propinas. Y ella necesitaba cada peso que pudiera ganar. Su hija Valentina, de 6 años, comenzaría el 1er grado en una escuela privada el próximo mes. No era una escuela cara, pero comparada con las públicas, requería uniformes, materiales y una pequeña colegiatura que Sofía estaba determinada a pagar. Quería darle a su hija las oportunidades que ella nunca tuvo. Había sido madre soltera desde que Valentina tenía 2 años. El padre de la niña, Miguel, había prometido quedarse, había prometido ser un buen padre, pero las promesas se las llevó el viento cuando decidió que la vida de familia no era para él. Desde entonces, Sofía había trabajado en 2, a veces 3 empleos, para mantener a su hija y a su madre, quien cuidaba de Valentina mientras ella trabajaba. «Mesa 3, Sophie», llamó Carla, la otra mesera del turno nocturno, señalando hacia una pareja joven que acababa de sentarse cerca de la ventana. Sofía tomó su libreta y se acercó con su mejor sonrisa profesional. «Buenas noches, bienvenidos a la cocina de Lupita. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden?» La pareja ordenó 2 cervezas Corona, y Sofía se dirigió a la barra. El restaurante comenzaba a llenarse. Un grupo de oficinistas ocupó la mesa grande del centro. Una familia con 2 niños pequeños se sentó cerca de la entrada, y en la esquina del fondo, un hombre de unos 45 años se acomodó solo, con un libro en las manos. Sofía no le prestó mucha atención al hombre solitario al principio. Estaba acostumbrada a todo tipo de clientes, desde familias ruidosas hasta ejecutivos que comían solos mientras revisaban sus teléfonos. Este hombre parecía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que observaba tranquilamente el restaurante, que transmitía una calma controlada. Vestía de manera sencilla pero con buen gusto.
una camisa azul marino, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos de cuero bien cuidados. Su cabello canoso estaba cortado de manera impecable y sus manos, que sostenían el libro, eran las de alguien acostumbrado al trabajo disciplinado. «Buenas noches, señor». Sofía se acercó con su libreta. «¿Qué le puedo ofrecer esta noche?» El hombre levantó la vista y le sonrió amablemente. Sus ojos eran de un café claro, casi miel, y había en ellos una cierta intensidad que Sofía no pudo definir. «Buenas noches. ¿Qué me recomienda? Es mi primera vez aquí. Nuestro mole poblano es excelente, y los tacos de barbacoa son muy populares. Si prefiere algo más ligero, tenemos un caldo tlalpeño que es una especialidad de don Roberto». «El mole suena perfecto», dijo el hombre, cerrando su libro. «Y un agua de Jamaica, por favor». «Enseguida, señor». Sofía anotó la orden y notó el título del libro, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Un libro extraño para leer en un restaurante familiar, pensó, pero no le dio mayor importancia. Las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de actividad. Sofía corría entre las mesas, tomando órdenes, sirviendo platillos, rellenando bebidas y haciendo malabares con las demandas de una docena de mesas simultáneamente. Sus pies le dolían, pero mantenía su sonrisa. Había aprendido hace mucho tiempo que una buena actitud significaba mejores propinas, y las propinas significaban que Valentina tendría sus útiles escolares. Eran casi las 9 de la noche cuando la puerta del restaurante se abrió bruscamente y entraron 4 hombres que inmediatamente cambiaron la atmósfera del lugar. No era solo su apariencia, aunque eso ya era suficiente intimidante, era la energía que traían consigo, una mezcla de arrogancia y peligro que hizo que varias conversaciones se detuvieran momentáneamente. El líder del grupo era obvio. Un hombre de unos 30 años, corpulento, con tatuajes que subían por su cuello y desaparecían bajo su camisa negra. Sus ojos estaban ocultos detrás de lentes oscuros, a pesar de que ya era de noche, y una gruesa cadena de oro colgaba de su cuello. Sus 3 acompañantes eran igualmente intimidantes, todos con ropa cara pero ostentosa, todos con esa mirada que advertía que no debían ser contrariados. «¿Dónde nos sentamos, jefe?», preguntó uno de ellos, un tipo delgado con un tatuaje de una serpiente en el brazo. «Allá atrás», dijo el líder, señalando hacia una mesa grande cerca de donde estaba sentado el hombre solitario. «Quiero ver toda la entrada». Sofía sintió cómo su estómago se apretaba. Reconocía a estos hombres, o al menos reconocía lo que representaban. En la Ciudad de México, especialmente en ciertas áreas, los pandilleros no eran algo inusual. La mayoría de las veces solo querían comer y beber sin causar problemas. Pero había algo en estos 4 que le ponía los nervios de punta. Carla susurró a su compañera mientras pasaba cerca de ella. «¿Puedes tomar esa mesa?». Carla miró hacia donde Sofía señalaba y negó con la cabeza rápidamente. «Ni loca, Sofía. La última vez que atendí tipos así, uno de ellos intentó tocarme. Tú eres mejor manejando ese tipo de situaciones». Sofía apretó los dientes. No era justo, pero tampoco tenía sentido discutir. Se acercó a la mesa con su libreta en mano, manteniendo su distancia profesional. «Buenas noches, caballeros. ¿Qué les puedo ofrecer?». El líder se quitó los lentes oscuros lentamente, revelando ojos cafés que la recorrieron de arriba a abajo de una manera que hizo que la piel de Sofía se erizara. «Buenas noches, preciosa. Tráenos 4 cervezas modelo para empezar, y luego vienes y nos cuentas cuál es tu nombre y qué haces cuando no estás trabajando». Los otros 3 rieron, un sonido desagradable y burlón. Sofía mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía cómo la incomodidad se transformaba en miedo. «Enseguida traigo sus cervezas, señores». «Oye». El líder extendió una mano y agarró suavemente la muñeca de Sofía, no con fuerza, pero lo suficiente como para detenerla. «Te pregunté tu nombre, bonita. ¿No es de buena educación responder?».
Sofía retiró su mano con cuidado, tratando de no mostrar su temor. Disculpe, señor. Mi nombre es Sofía. Ahora, si me permite, voy por sus bebidas. Sofía, repitió el hombre, saboreando el nombre. Bonito nombre para una bonita mujer. Soy Diego y estos son mis amigos. Cuando termines tu turno, deberías venir a tomarte algo con nosotros. Conocemos unos lugares muy buenos por aquí cerca. Es muy amable, señor, pero tengo que trabajar. Sofía intentó alejarse nuevamente. No fue una pregunta preciosa. La voz de Diego perdió su tono juguetón y se volvió más fría. Fue una invitación, y no me gusta que rechacen mis invitaciones. El restaurante se había quedado en silencio. Otros comensales miraban sus platos, evitando hacer contacto visual. Roberto había salido de la cocina y observaba la escena con preocupación. Pero Sofía sabía que él no podía hacer nada. Era un hombre mayor, y estos tipos eran peligrosos. «Señor, por favor», dijo Sofía, tratando de mantener su voz firme. «Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Si me permite...» «¿Sabes qué?» Diego se reclinó en su silla, una sonrisa desagradable en su rostro. «Tienes razón. Primero tráenos esas cervezas y luego vienes y te sientas con nosotros un ratito, solo para platicar. ¿Qué tiene de malo?» Sofía sintió lágrimas de frustración picando en sus ojos, pero se negó a llorar. Necesitaba este trabajo. No podía causar problemas. Asintió brevemente y se dirigió a la barra, donde Carla la esperaba con expresión culpable. «Lo siento, Sophie», murmuró Carla. «No debí dejarte sola con ellos». «No es tu culpa». Sofía tomó 4 botellas de cerveza del refrigerador, sus manos temblando ligeramente. «Solo mantente alejada de esa mesa, ¿ok?» Mientras Sofía servía las cervezas, consciente de las miradas lascivas de los 4 hombres, no se dio cuenta de que el hombre solitario en la mesa del rincón había dejado de leer. Sus ojos, tranquilos pero atentos, observaban toda la escena. Había visto el intercambio completo, había notado el miedo en los ojos de Sofía, la forma en que Diego la había agarrado, la reacción de los otros comensales. Despacio, con movimientos medidos, el hombre cerró su libro y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Tomó un sorbo de su agua de Jamaica y continuó observando. Su expresión impasible, pero algo en su postura había cambiado. Era como un depredador que había detectado una amenaza, quieto, calculando, esperando el momento correcto. Sofía colocó las cervezas en la mesa de Diego, tratando de ser lo más rápida posible. «¿Están listos para ordenar, señores?» «Todavía no, preciosa». Diego tomó un largo trago de su cerveza sin apartar los ojos de ella. «Primero siéntate aquí con nosotros. Como dije, solo queremos platicar». «Señor, realmente no puedo. Tengo otras mesas que atender». «¿Ves esas otras mesas?» Diego hizo un gesto amplio con su brazo. «A ellos no les importa esperar. Siéntate». Uno de sus amigos, el del tatuaje de serpiente, jaló una silla vacía y le dio una palmada. «Ándale, Sofía. No seas malita. Solo queremos conocerte mejor». Sofía miró desesperadamente hacia la cocina, hacia la barra, buscando una salida. Roberto estaba al teléfono, probablemente llamando a la policía, pero todos sabían que en la Ciudad de México la policía podía tardar si es que llegaba, y estos tipos, con su actitud desafiante y sus ropas caras, probablemente tenían conexiones que los protegían. Yo realmente no puedo», insistió Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Por favor, entiendan. Creo que la señorita ya dejó claro que está trabajando», dijo una voz tranquila pero firme desde la mesa del rincón. Todos se voltearon. El hombre solitario había hablado sin levantar la voz, pero había algo en su tono que cortó a través del ruido del restaurante. Se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia la mesa de Diego, sus movimientos fluidos y controlados. Diego se rió, una risa genuina de sorpresa. «Disculpa, ¿te estoy hablando a ti, abuelo?» «No», respondió el hombre, deteniéndose a unos metros de la mesa.
Pero yo te estoy hablando a ti. La señorita está trabajando. Déjala en paz. El restaurante estaba ahora en completo silencio. Incluso los niños pequeños habían dejado de hacer ruido. Todos los ojos estaban puestos en el hombre solitario y en Diego. Diego se puso de pie lentamente, y Sofía pudo ver que era más alto y más musculoso que el otro hombre. Sus tres amigos también se levantaron, formando una línea amenazante. ¿Sabes qué, viejo? Creo que deberías volver a tu mesa y meterte en tus propios asuntos, antes de que pase algo que no quieres que pase. Tienes razón en una cosa, dijo el hombre calmadamente, sus manos relajadas a los costados. Va a pasar algo. Van a disculparse con la señorita, van a pagar su cuenta y van a irse de este restaurante, tranquilamente. Los tres amigos de Diego se rieron, pero su risa sonaba forzada. Había algo en el hombre frente a ellos que no cuadraba. No mostraba miedo, no mostraba tensión, solo una calma absoluta que era, de alguna manera, más intimidante que cualquier amenaza verbal. ¿Tú y cuál ejército nos vas a hacer salir? Diego dio un paso hacia adelante, su rostro a centímetros del otro hombre. El hombre no retrocedió. No necesito un ejército. Solo necesito que uses tu cerebro. Mira a tu alrededor. Todos en este restaurante te están viendo. Hay cámaras de seguridad en las esquinas. Ya llamaron a la policía. Puedes irte ahora mismo sin problemas, o puedes quedarte y convertir esto en algo que no vas a poder controlar. Tu decisión. Por primera vez, Sofía vio algo en los ojos de Diego que no había visto antes: duda. El pandillero miró alrededor del restaurante, notando las docenas de pares de ojos fijos en él, notando cómo varias personas tenían sus teléfonos en las manos, probablemente grabando. «Esto no se va a quedar así, viejo», gruñó Diego, pero había perdido su bravuconería. «Te voy a encontrar, y cuando lo hagas, vamos a tener otra conversación», interrumpió el hombre. «Pero por ahora ya escuchaste lo que dije. Página, discúlpate y vete». Los segundos se estiraron como horas. Diego apretó los puños, sus nudillos blanqueándose. Sus amigos miraban entre él y el desconocido, esperando una señal de qué hacer. Finalmente, Diego sacó varios billetes de su bolsillo y los arrojó sobre la mesa. «Esto cubre las cervezas», dijo entre dientes. Luego, volviéndose hacia Sofía, añadió de mala gana: «Disculpa por molestarte». Sin decir nada más, Diego y sus tres amigos salieron del restaurante, no sin antes darle al hombre solitario miradas que prometían venganza. La puerta se cerró detrás de ellos, y fue como si todo el restaurante exhalara al mismo tiempo. Sofía se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la mesa más cercana. El hombre se acercó a ella, su expresión ahora suave y preocupada. «¿Estás bien?», preguntó gentilmente. Sofía asintió, aunque las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Gracias. No sé qué hubiera pasado si usted no pasó nada», dijo el hombre con firmeza. «Y no va a pasar nada. ¿Tienes un lugar donde quedarte esta noche? No deberías ir sola a casa después de esto». «Mi madre vive conmigo». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de su mano. «Y mi hija. Estaremos bien». «Bien», el hombre asintió. «Pero déjame darte mi tarjeta por si acaso». Sacó una tarjeta de su billetera y se la entregó. Sofía miró la tarjeta y sus ojos se abrieron de par en par. «Coronel Javier Mendoza, Policía Federal de México, Unidad de Investigación de Crimen Organizado». Levantó la vista hacia el hombre con una expresión de shock total. El coronel Mendoza le sonrió con calidez. «Me jubilé hace 3 años, pero la tarjeta todavía asusta a algunos, y tengo amigos que todavía están en activo. Si esos tipos vuelven a molestarte, llámame, ¿entendido?». Sofía asintió, aferrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. «Entendido».
Yo no sé cómo agradecerle. No necesitas agradecer nada, dijo el coronel. Solo estás haciendo tu trabajo. Nadie debería ser acosado por eso. Se volvió hacia Roberto, quien había salido de la cocina. Tu mole estaba excelente, por cierto. Definitivamente volveré. Será un honor, coronel. Roberto extendió su mano y Mendoza la estrechó. La casa invita su comida. No es necesario, pero te lo agradezco. Mendoza colocó dinero en efectivo sobre su mesa, suficiente para cubrir la comida y dejar una propina generosa. Cuídate, Sofía, y recuerda, cualquier problema, me llamas. Cuando el coronel Mendoza salió del restaurante, la normalidad comenzó a regresar lentamente. Las conversaciones se reanudaron, aunque en voz baja, y Sofía pudo ver cómo varios comensales la miraban con simpatía y alivio. Roberto se acercó y puso una mano paternal en su hombro. ¿Estás segura de que estás bien? Puedo llamar a Carla para que cubra tus mesas. Puedes irte a casa. Sofía negó con la cabeza, aunque todavía temblaba. No, estoy bien. Necesito terminar mi turno. Las propinas de hoy. Su voz se quebró. Las necesito, don Roberto. Entiendo, mija. Roberto apretó suavemente su hombro. Pero si en cualquier momento necesitas irte, solo dime. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero Sofía no pudo quitarse la sensación de inquietud que la había invadido. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, su corazón se aceleraba, esperando ver regresar a Diego y sus amigos. Pero no volvieron, al menos no esa noche. Cuando su turno finalmente terminó a las 11 de la noche, Sofía se cambió rápidamente y salió por la puerta trasera del restaurante. Tomó un Uber, algo que normalmente no podía permitirse, pero esta noche no quería arriesgarse a tomar el metro o el camión sola. Durante todo el trayecto a su casa en Iztapalapa, mantuvo la tarjeta del coronel Mendoza en su mano, leyendo una y otra vez su nombre y número. No sabía entonces que este encuentro, esta noche aparentemente ordinaria, que se había vuelto extraordinaria, iba a cambiar su vida de formas que nunca podría haber imaginado. Y tampoco sabía que Diego no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación. Lo que había pasado en la cocina de Lupita esa noche era solo el comienzo. Mientras Sofía llegaba a su pequeño departamento, donde su madre y Valentina ya dormían, y mientras se metía en la cama exhausta pero a salvo, Diego estaba en otro lugar de la ciudad, en una reunión con hombres mucho más peligrosos que él. Hombres que no tomaban bien que uno de los suyos fuera humillado públicamente. La tormenta apenas comenzaba, pero Sofía, agotada y ajena a lo que vendría, finalmente se quedó dormida, aferrando todavía la tarjeta del coronel en su mano. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las delgadas cortinas del pequeño departamento de Sofía en Iztapalapa. El despertador marcaba las 5:30 de la mañana, una hora que se había vuelto dolorosamente familiar para ella. Con un gemido suave, Sofía apagó la alarma antes de que pudiera despertar a su madre o a Valentina, que dormían en la habitación de al lado. Se quedó acostada por un momento, mirando el techo agrietado, reviviendo los eventos de la noche anterior. Había soñado con Diego y sus amigos, con sus miradas amenazantes y sus palabras cargadas de peligro. En sus sueños, el coronel Mendoza no había estado allí para ayudarla. En sus sueños, las cosas habían terminado muy diferente. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos oscuros. Se levantó, se duchó rápidamente con el agua apenas tibia que salía de la vieja regadera y se vistió para su turno matutino en la cafetería. Mientras se preparaba un café instantáneo en la diminuta cocina, su madre, Elena, salió de la habitación envuelta en una bata raída pero limpia. «Buenos días, mija». Elena, una mujer de 58 años con el cabello casi completamente gris y profundas arrugas alrededor de sus ojos amables, se acercó para besar la frente de su hija. «¿Dormiste bien?». Sofía dudó. No quería preocupar a su madre, pero tampoco podía mentirle.
Tuve algunos problemas en el restaurante anoche, mamá. La preocupación se dibujó inmediatamente en el rostro de Elena. ¿Qué tipo de problemas? Sofía le contó lo sucedido, observando cómo la expresión de su madre pasaba de preocupación a miedo y luego a alivio cuando escuchó sobre la intervención del coronel Mendoza. Cuando terminó, Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. «Gracias a Dios que ese hombre estaba allí», dijo Elena, su voz temblorosa. «Pero Sofía, mija, tal vez deberías dejar ese trabajo. Es muy peligroso». «Mamá, no puedo». Sofía apretó las manos de su madre. «Las propinas del restaurante son buenas y necesitamos el dinero para la escuela de Vale. Ya pagué el depósito y la colegiatura». «La colegiatura no importa si algo te pasa», interrumpió Elena, sus ojos llenándose de lágrimas. «Valentina te necesita, yo te necesito». «No me va a pasar nada». Sofía trató de sonar más convencida de lo que se sentía. «El coronel me dio su tarjeta. Dijo que si esos tipos vuelven a molestarme, lo llame. Y no creo que regresen, mamá. Les dio mucha vergüenza lo que pasó». Elena no parecía convencida, pero asintió de todos modos. Conocía la determinación de su hija, la misma determinación que la había mantenido trabajando 2 turnos desde que se había quedado sola con Valentina. «Prométeme que tendrás cuidado, y si sientes que algo no está bien, te sales de allí inmediatamente». «Lo prometo». Sofía besó la mejilla de su madre y tomó su bolso. «Dale un beso a Vale de mi parte cuando se despierte. Le dije que llegaría temprano hoy para llevarla al parque. Ve con cuidado, mija». Elena la abrazó fuertemente antes de dejarla ir. El trayecto en metro a la cafetería en la colonia Condesa fue largo pero tranquilo. Sofía aprovechó el tiempo para revisar sus finanzas en su teléfono, calculando cuánto necesitaba ganar en propinas esta semana para cubrir todos sus gastos. La escuela de Valentina comenzaba en 2 semanas y todavía necesitaba comprar los uniformes y algunos libros. Las cuentas nunca dejaban de llegar: el alquiler, la luz, el agua, la comida, los medicamentos de su madre para su presión arterial. Suspiró, guardando el teléfono. A veces sentía que no importaba cuánto trabajara, nunca era suficiente. Pero luego pensaba en Valentina, en su sonrisa iluminada cuando llegaba a casa, en la forma en que corría a abrazarla gritando «¡Mami!», y sabía que cada sacrificio valía la pena. Su turno en la cafetería transcurrió sin incidentes. Era un lugar pequeño pero popular entre los jóvenes profesionales del área, y las propinas eran decentes. Sofía servía lates y capuchinos, sonreía a los clientes regulares y trataba de no pensar en lo que le esperaba en su turno nocturno en la cocina de Lupita. Pero cuando llegó a su departamento esa tarde, a las 4, lista para ducharse, cambiarse y pasar una hora con Valentina antes de su siguiente turno, encontró algo que la heló hasta los huesos. Pegado en su puerta con cinta adhesiva había una nota. El papel era barato, el tipo que se vendía en cualquier tienda de la esquina, pero las palabras escritas con marcador negro eran inconfundibles en su amenaza. «Preciosa Sofía, esto no se quedó así. Cuida a tu familia». Las manos de Sofía temblaron mientras arrancaba la nota de la puerta. Miró rápidamente a ambos lados del pasillo estrecho del edificio, pero no había nadie. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Abrió la puerta de un tirón y entró rápidamente. «Mamá, ¿vale?», gritó, dejando caer su bolso en el suelo. «Estamos aquí, mija», respondió Elena desde la sala, donde estaba sentada con Valentina, viendo caricaturas. «¿Qué pasa?». Sofía corrió hacia ellas, arrodillándose frente a su hija y revisando cada centímetro de ella con ojos desesperados, buscando cualquier señal de que algo estuviera mal. Valentina, confundida por la reacción de su madre, la abrazó. «Mami, ¿por qué estás triste?», preguntó la niña con su vocecita aguda. «No estoy triste, mi amor». Sofía la abrazó fuertemente, inhalando el olor a champú de bebé de su cabello.
Solo te extrañé mucho hoy. Elena observó a su hija con ojos penetrantes. Sofía, ¿qué pasó? Sofía le mostró la nota, cuidándose de que Valentina no la viera. El color drenó del rostro de Elena. ¡Ay, Dios mío! Sofía, tenemos que llamar a la policía. Esto es una amenaza directa. Voy a llamar al coronel Mendoza. Sofía sacó la tarjeta de su bolso, sus dedos aún temblando. Él sabrá qué hacer. Se excusó al baño, donde marcó el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar y calmada contestara. Coronel Mendoza. Coronel, soy Sofía, Sofía Ramírez, del restaurante de anoche. Las palabras salieron atropelladamente de su boca. Encontré una nota en mi puerta. Una amenaza. Dicen que cuide a mi familia. Coronel, tengo miedo. Tengo una hija pequeña y... Sofía, respira. La voz de Mendoza era firme pero reconfortante. ¿Estás en casa ahora? Sí. ¿Estás con tu familia? ¿Todos están a salvo? Sí, estamos todos aquí. Bien, escucha con atención. ¿Tienes la nota? Sí. No la toques más de lo necesario. Métela en una bolsa de plástico si tienes una. Voy a enviarte a alguien de mi confianza para que la recoja y la analice. Mientras tanto, quiero que hagas algo por mí. ¿Tienes una cámara en tu teléfono? Sí. Tómale una foto clara a la nota y envíamela por WhatsApp. Luego quiero que revises tu edificio. ¿Hay cámaras de seguridad? No, coronel. Es un edificio viejo. No hay cámaras. ¿Alguien vio algo? ¿Algún vecino? No sé. Puedo preguntar. Hazlo. Y Sofía, quiero que consideres no ir a trabajar esta noche. Al menos hasta que sepamos más sobre esta situación. Coronel, no puedo faltar al trabajo. Me pueden despedir y necesito ese empleo. Entiendo, pero tu seguridad es más importante. Mira, déjame hacer algunas llamadas. Voy a hablar con el dueño del restaurante. Si es necesario, yo mismo iré al restaurante esta noche para asegurarme de que estés segura. Pero Sofía, necesito que entiendas algo. ¿Qué, coronel? Estos hombres, los que te amenazaron anoche y que dejaron esta nota, no son simples delincuentes callejeros. Por su comportamiento, por su confianza, probablemente están conectados con alguna organización más grande. No van a olvidar lo que pasó y no van a dejar pasar la humillación que sintieron. Necesitas tomar esto muy en serio. El miedo que Sofía había estado tratando de contener se materializó completamente, asentándose en su estómago como una piedra fría. ¿Qué debo hacer? Por ahora, envíame esa foto. Habla con tus vecinos y espera mi llamada. Te voy a llamar en 1 hora con más información. ¿Está bien? Sí, coronel. Gracias. No tienes que agradecer. Solo mantente segura. Cuando Sofía colgó, se miró en el espejo del baño. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de un miedo que no había sentido en años. Pensó en Valentina, jugando inocentemente en la sala, sin idea del peligro que potencialmente la rodeaba. Pensó en su madre, cuya salud era frágil y cuyo corazón no soportaría algo terrible sucediendo a su familia. Se lavó la cara con agua fría, tratando de recuperar la compostura. Tenía que ser fuerte. Tenía que proteger a su familia. Tomó una foto de la nota, la metió en una bolsa de plástico, como le había indicado el coronel, y salió del baño. «Vale, mi amor», llamó a su hija, forzando una sonrisa. «¿Quieres ir con la abuela a comprar un helado? Mami necesita hablar con los vecinos por 1 minutito». Los ojos de Valentina se iluminaron. «Sí, ¿puedo pedir de chocolate, mami?» «Puedes pedir el que quieras, princesa». Sofía besó la frente de su hija. «Mamá», le dijo a Elena en voz baja, «necesito que la lleves y que se queden fuera por lo menos media hora. No le digas nada todavía. No quiero asustarla». Elena asintió, entendiendo. Tomó su bolso y la mano de Valentina. «Vamos, mi vida. Vamos por ese helado». Cuando se fueron, Sofía comenzó a tocar las puertas de sus vecinos. El edificio era viejo, de 3 pisos, con 6 departamentos por piso. Conocía a algunos de sus vecinos de vista, pero nunca había tenido conversaciones largas con ellos. La ciudad era así.
Todos vivían sus propias vidas, encerrados en sus propios mundos. La señora Martínez del 2A, una anciana que siempre llevaba un chal negro, sin importar el clima, abrió su puerta con cadena de seguridad puesta. «Sí, buenos días, señora Martínez. Soy Sofía, del 3B. Disculpe que la moleste, pero ¿vio usted a alguien extraño en el edificio hoy? ¿Alguien que no vive aquí?» La señora entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Es solo precaución. Sofía no quería dar demasiados detalles. ¿Vio algo? Vi a unos muchachos esta mañana como a las 10. Pensé que venían a ver a los Pérez del primer piso. Siempre tienen visitas. Pero ahora que lo dices, no los había visto antes. Eran como 4. El corazón de Sofía se hundió. ¿Puede describirlos? Vestidos de negro todos. Uno de ellos tenía tatuajes en el cuello. Pensé que eran malos, pero uno nunca sabe en estos días. Todos los jóvenes tienen tatuajes ahora. ¿Vio hacia dónde fueron? Subieron las escaleras. Después de un rato bajaron y se fueron. ¿Están metidos en problemas? No, señora. Solo... Gracias por la información. Sofía tocó otras puertas, pero la mayoría de los departamentos estaban vacíos. Sus residentes en el trabajo. Los que sí estaban no habían visto nada. Regresó a su departamento, su teléfono sonando justo cuando cerraba la puerta. «Coronel Mendoza», contestó rápidamente. «Sofía, recibí la foto. Ya la envié a analizar. Según lo que me dijo tu vecina sobre los hombres que viste, definitivamente fueron ellos. Probablemente estaban vigilando el edificio, averiguando dónde vives. ¿Qué hago, coronel? No puedo mudarme, no tengo dinero para... No tienes que mudarte, pero necesitas seguridad. Hablé con Roberto, el dueño del restaurante. Está de acuerdo en que yo esté presente esta noche mientras trabajas, y he hablado con algunos colegas. A partir de mañana tendrás protección discreta. Patrullas adicionales pasarán por tu edificio. Y uno de mis excompañeros, ahora en seguridad privada, va a estar vigilando el restaurante las próximas noches. Coronel, yo no puedo pagar seguridad privada. No te estoy cobrando, Sofía, lo estoy organizando. Estos tipos te amenazaron a ti y potencialmente a tu familia porque me interpuse en su camino. En parte, siento que esto es mi responsabilidad. No, coronel, usted me salvó. Nada de esto es su culpa. Igual voy a asegurarme de que estés protegida. Ahora, ¿puedes ir a trabajar o prefieres tomarte la noche libre? Roberto dijo que lo entendería. Sofía pensó en la escuela de Valentina, en los uniformes que necesitaba comprar, en las cuentas que se acumulaban. Voy a ir, pero me sentiría mejor si usted estuviera allí. Allí estaré. Llega normal a tu turno. Yo ya estaré sentado cuando llegues. Gracias, coronel. De verdad no sé cómo... No digas más. Nos vemos esta noche. Cuando Elena y Valentina regresaron, con la niña sonriendo y con restos de chocolate alrededor de su boca, Sofía se había calmado lo suficiente como para fingir normalidad. Pasó la siguiente hora jugando con su hija, ayudándola a colorear en sus libros, escuchando sus historias sobre el jardín de niños. Cada risa de Valentina era un recordatorio de por qué tenía que ser fuerte, de por qué no podía dejar que el miedo la paralizara. Cuando llegó la hora de ir al restaurante, se vistió con su uniforme, besó a su hija y a su madre y les prometió que estaría a salvo. Elena la miró con ojos llenos de preocupación, pero no dijo nada. Sabía que su hija tenía que hacer esto, tanto por necesidad económica como por orgullo personal. El viaje al restaurante fue tenso. Sofía miraba constantemente por encima de su hombro, observando cada rostro en el metro, cada persona que caminaba demasiado cerca. Cuando finalmente llegó a la cocina de Lupita, vio con alivio que el coronel Mendoza ya estaba allí, sentado en la misma mesa que la noche anterior, leyendo su libro. «Buenas noches, coronel». Sofía se acercó a su mesa, sintiendo cómo sus hombros se relajaban ligeramente.
Buenas noches, Sofía. Mendoza cerró su libro y le sonrió tranquilizadoramente. ¿Lista para otra noche? Más lista sabiendo que usted está aquí. Voy a estar aquí toda la noche, y si ves algo que te haga sentir incómoda, me lo dices inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. El turno comenzó de manera normal. Las mesas se llenaron con los clientes habituales del viernes, familias, parejas, grupos de amigos. Sofía trataba de concentrarse en su trabajo, sonriendo, tomando órdenes, sirviendo comida, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar, una expectativa de que algo malo estaba por suceder. A las 9 de la noche, la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre solo. No era Diego ni ninguno de sus amigos, pero había algo en su apariencia que hizo que Sofía se tensara inmediatamente. Era delgado, de mediana edad, vestido de manera informal pero ordenada. Sus ojos recorrieron el restaurante de manera calculada, deteniéndose brevemente en Sofía antes de continuar hacia una mesa vacía cerca de la ventana. El coronel Mendoza también había notado al recién llegado. Sofía vio cómo sus ojos se fijaban en el hombre, observando, analizando. Cuando Sofía se acercó para tomar la orden del hombre, el coronel se levantó discretamente de su mesa y caminó hacia el baño, pero de una manera que le permitía mantener al hombre en su línea de visión. «Buenas noches, señor». Sofía mantuvo su voz firme. «¿Qué le puedo ofrecer?» El hombre la miró directamente a los ojos. «Sofía Ramírez, ¿verdad?» El corazón de Sofía se detuvo. «Disculpe». «Recibiste un mensaje hoy». El hombre habló en voz baja, lo suficientemente alta para que ella escuchara, pero no lo suficiente como para alertar a otros comensales. «Un mensaje que deberías tomar muy en serio. Esos amigos míos, los que vinieron anoche, no son personas pacientes, y no les gusta que los humillen». «No sé de qué habla». Sofía dio un paso atrás, buscando con la mirada al coronel. «Claro que sabes». El hombre se reclinó en su silla, completamente relajado. «Y tu amigo, el viejo que se metió anoche, también debería tener cuidado. Las personas que se meten donde no les llaman a veces terminan en situaciones muy desafortunadas. Creo que será mejor que se vaya». La voz del coronel Mendoza sonó detrás de Sofía, firme y autoritaria. El hombre miró al coronel y sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Ahí está el héroe. Mira, viejo, no sé quién te crees que eres, pero te metiste con las personas equivocadas. Diego tiene amigos, amigos poderosos, amigos que no van a dejar que esto pase así como así. Y yo tengo colegas», respondió Mendoza acercándose, «colegas que todavía están en activo, con insignias y armas, colegas que estarían muy interesados en saber quién está amenazando a ciudadanos inocentes. ¿Quieres que los llame? Porque puedo hacerlo ahora mismo». Por primera vez, la confianza del hombre vaciló ligeramente. Miró alrededor del restaurante, notando cómo todos los presentes ahora los observaban. Roberto había salido de la cocina con su teléfono en la mano, claramente listo para llamar a la policía. «Esto no termina aquí», dijo el hombre poniéndose de pie bruscamente. «Ustedes no entienden con quién se están metiendo. Y ustedes no entienden que esta ciudad ha cambiado», respondió Mendoza. «Ya no es tan fácil asustar e intimidar a las personas sin consecuencias. Ahora vete, antes de que realmente llame a mis colegas y te lleven por amenazas y acoso». El hombre salió del restaurante sin decir nada más, pero la mirada que le dio a Sofía mientras se iba estaba llena de promesas oscuras. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía sintió cómo sus piernas cedían. El coronel la sostuvo antes de que pudiera caer. «Siéntate», ordenó gentilmente guiándola a su mesa. «Roberto, tráele un vaso de agua». Sofía se sentó, temblando. «Coronel, esto está empeorando, no se van a detener». «Tienes razón». Mendoza se sentó frente a ella, su expresión seria. «No se van a detener, pero nosotros tampoco. Ahora escúchame, Sofía.
Mañana voy a ir contigo a la estación de policía más cercana y vamos a hacer un reporte formal. Con este reporte, con las amenazas documentadas, puedo pedir protección oficial para ti y tu familia. ¿Y si eso los hace enojar más? Ya están enojados. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo controle tu vida? Porque eso es lo que quieren. Quieren que vivas con miedo, que no puedas ir a trabajar, que no puedas vivir tu vida. No les puedes dar ese poder. Pero mi hija... Tu hija tiene una madre valiente que está haciendo lo correcto. Mendoza la miró con una intensidad que era reconfortante en vez de intimidante. Y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tú y tu familia estén seguros. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Sofía miró los ojos del coronel y vio en ellos una determinación férrea, una promesa no hablada de que no la abandonaría. Lentamente asintió. Confío en usted, coronel. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Mientras el coronel Mendoza explicaba su plan, ninguno de ellos se dio cuenta del auto negro estacionado al otro lado de la calle, con las ventanas polarizadas, donde 3 hombres observaban el restaurante con miradas frías y calculadoras. Diego estaba en el asiento trasero, su mandíbula apretada de furia. «Quiero saber todo sobre ese viejo», le dijo a uno de sus compañeros. «¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? Todo». «Ya lo estamos averiguando, jefe», respondió el hombre en el asiento del conductor. «¿Y la mesera?» «A ella me la dejan a mí». Diego sonrió, pero no había humor en su expresión. «Pero primero necesitamos enseñarle a ese viejo que no se mete con nosotros. Necesitamos hacerle entender que tiene que mantenerse alejado». «¿Qué tienes en mente?» «Ya verás». Diego encendió un cigarrillo, el humo llenando el interior del auto. «Ya verás». El auto arrancó lentamente, alejándose de la cocina de Lupita, llevando consigo la promesa de más problemas por venir. La tormenta que había comenzado la noche anterior ahora se convertía en un huracán, y Sofía, el coronel Mendoza y todos los involucrados estaban directamente en su camino. El amanecer del 10º día desde que Sofía y su familia se habían mudado a la casa del coronel Mendoza trajo consigo una sensación de cambio en el aire. Era sábado y la Ciudad de México despertaba lentamente, con el cielo pintado de tonos naranjas y rosados que presagiaban un día claro. En las últimas semana y media había surgido una rutina curiosa en la casa. Valentina había empezado a ver al coronel como una especie de figura de abuelo, corriendo a saludarlo cada mañana y contándole sobre sus dibujos y sus juegos. Elena había asumido el papel de cocinar para todos, insistiendo en que era la menor forma en que podía agradecer la hospitalidad. Y Sofía había pasado sus días en una mezcla de ansiedad y espera, recibiendo actualizaciones diarias del coronel sobre el progreso del caso contra Diego y sus asociados. Esta mañana, sin embargo, era diferente. Sofía lo sintió en el momento en que bajó las escaleras y vio al coronel Mendoza sentado en la mesa del comedor con una taza de café humeante en sus manos y una carpeta gruesa frente a él. Su expresión era seria, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. «Buenos días, Sofía», dijo cuando la vio. «Siéntate, tenemos que hablar». El corazón de Sofía se aceleró mientras se sentaba frente a él. ¿Pasó algo? ¿Son buenas o malas noticias? Buenas, Mendoza sonrió ligeramente. Muy buenas. Anoche, la Policía Federal y la Fiscalía realizaron operativos coordinados en 6 ubicaciones diferentes en la Ciudad de México. Arrestaron a 17 personas, incluyendo a Diego Torres y sus 3 amigos que fueron al restaurante aquella noche. Sofía sintió como si no pudiera respirar. ¿En serio? ¿Los tienen? ¿Están seguros? Completamente seguros. Y hay más. Durante los operativos encontraron evidencia de múltiples crímenes, tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, posesión ilegal de armas,
Diego y sus asociados van a estar en prisión por mucho, mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de alegría, de una liberación tan profunda que apenas podía procesarla. Esto significa que podemos volver a casa, que estamos a salvo. Sí, Mendoza tomó su mano a través de la mesa, un gesto paternal y reconfortante. Estás a salvo, tu familia está a salvo, pueden volver a sus vidas. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Me dijo que tomaría semanas. Tuvimos suerte, explicó Mendoza. Uno de los asociados de Diego, el hombre que fue al restaurante a amenazarte aquella segunda noche, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Nos dio información sobre las operaciones del grupo, sobre sus escondites, sobre sus rutas de distribución. Con esa información pudimos construir un caso sólido mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Por qué cooperó? Porque le hicimos entender que tenía dos opciones: pasar los próximos 20 años en prisión o ayudarnos y tal vez salir en 5. Al final, su instinto de supervivencia ganó sobre su lealtad al grupo. Sofía se secó las lágrimas, todavía sin poder creer completamente lo que estaba escuchando. ¿Qué pasa con el resto de ellos? ¿Con Diego? Diego está enfrentando múltiples cargos. Tenemos evidencia de tu acoso, de las amenazas que te hicieron, de su intento de intimidación cuando fueron a tu edificio, además de todos los otros crímenes. Su abogado ya está tratando de negociar un acuerdo, pero la fiscalía no está interesada. Van a hacer un ejemplo de él. Y no pueden, no sé, salir bajo fianza o algo así. Ya anticipamos eso. Hablé personalmente con el juez encargado del caso. Argumenté que Diego y sus asociados representan un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. Les negaron la fianza. Van a permanecer en custodia hasta el juicio. Sofía sintió como si un peso enorme que había estado cargando en sus hombros durante días finalmente se levantara. Podía respirar de nuevo, podía pensar con claridad de nuevo. Coronel, yo no tengo palabras. Usted nos salvó la vida. No te salvé la vida, Sofía, solo hice mi trabajo. Bueno, el trabajo que solía hacer, sonrió. Pero entiendo el sentimiento y me alegra haber podido ayudar. Elena bajó en ese momento, seguida de Valentina, quien inmediatamente corrió hacia el coronel. «Buenos días, coronel Javi». Había comenzado a llamarlo así, y él nunca la había corregido. «Buenos días, pequeña». Mendoza la levantó y la sentó en sus rodillas. «¿Sabes qué? Tengo buenas noticias. Los hombres malos que asustaron a tu abuelita ya no pueden hacerles daño. La policía los atrapó». Los ojos de Valentina se iluminaron. «¿De verdad? ¿Usted los atrapó?» «Bueno, yo ayudé, pero fueron muchos policías trabajando juntos». «Lo sabía. Le dije a mami que usted era como un superhéroe». Sofía y el coronel intercambiaron una mirada y sonrieron. Elena, quien había escuchado parte de la conversación desde las escaleras, se acercó y abrazó a su hija. «Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a usted, coronel». «No hay nada que agradecer, señora Elena». Mendoza se puso de pie, bajando cuidadosamente a Valentina. «Pero hay algo más que necesitamos discutir». «¿Qué es?», preguntó Sofía, una punzada de preocupación regresando. «El juicio. Van a necesitar tu testimonio, Sofía. Tú y potencialmente otros empleados del restaurante. Será dentro de unos meses, y no va a ser fácil. Los abogados defensores van a intentar desacreditar tu historia. Van a tratar de hacerte ver mal, pero es importante que estés preparada para testificar». «Lo haré», dijo Sofía sin hesitación. «Si eso significa que estos hombres paguen por lo que hicieron, no solo a mí, sino a todas las otras personas que probablemente lastimaron, entonces lo haré sin dudar». «Bien. Voy a asegurarme de que tengas acceso a los recursos que necesites. Preparación, apoyo legal, lo que sea. Y por supuesto, yo estaré allí contigo en cada paso del proceso». «¿Puede hacer eso? ¿Ya no está en servicio activo?».
Puedo testificar como testigo experto y puedo acompañarte como amigo, si eso está bien contigo. Sofía sintió un nudo en su garganta. Más que bien, coronel, sería un honor. Los siguientes días fueron una mezcla de preparaciones y despedidas. Sofía llamó a Roberto en el restaurante, explicándole que finalmente podía regresar al trabajo. Roberto, cuya voz se rompió de alivio cuando escuchó la noticia, insistió en que cuando regresara tendría un aumento. «No se puede pagar lo que pasaste, Sophie», dijo, «pero puedo hacer tu vida un poco más fácil». Sofía también tuvo que preparar a Valentina para regresar a su casa. La niña, quien se había acostumbrado a la casa grande y segura del coronel, inicialmente protestó. «¿Por qué no podemos quedarnos aquí?», preguntó, sus ojos grandes llenándose de lágrimas. «Me gusta estar con el coronel Javi». «Yo sé, mi amor». Sofía se arrodilló frente a su hija. «A mí también me gusta, pero esta no es nuestra casa. Tenemos nuestra propia casa, nuestra propia vida, y el coronel Javi necesita su espacio también. Pero lo voy a extrañar, y él te va a extrañar a ti. Pero eso no significa que no podamos visitarlo a veces, ¿verdad?». Valentina se iluminó ante esa posibilidad. «¿Podemos?». «Si el coronel Javi dice que está bien, entonces por supuesto que podemos». El coronel, quien había escuchado la conversación desde el pasillo, entró sonriendo. «Por supuesto que pueden visitarme. De hecho, insisto, ¿qué tal si cada sábado vienen a comer? Puedo enseñarte a hacer mi famoso espagueti, Valentina». «Sí», Valentina saltó de alegría. «Mami, ¿podemos?». «Claro que podemos, princesa». El miércoles de la siguiente semana, exactamente 15 días después de que habían llegado a la casa del coronel, Sofía, Elena y Valentina empacaron sus pertenencias para regresar a su departamento. El coronel insistió en llevarlas personalmente, y durante el trayecto el ambiente en el auto era de melancolía mezclada con esperanza. «¿Sabes, Sofía?», dijo el coronel mientras manejaba por las calles de la ciudad. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Muchas personas, cuando se enfrentan a este tipo de amenazas, simplemente se rinden, se esconden, huyen, o peor, ceden a las demandas de los criminales. Pero tú te mantuviste firme, te negaste a dejar que el miedo controlara tu vida». «No me sentí valiente», admitió Sofía. «La mayoría del tiempo solo estaba aterrorizada». «Ese es el secreto de la valentía». Mendoza la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. «No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y eso es exactamente lo que hiciste». Cuando llegaron al edificio de Sofía, varias vecinas salieron a saludarla. La señora Martínez la abrazó con lágrimas en los ojos. «Mija, nos tenías tan preocupadas. Cuando la policía dijo que te había sido por tu seguridad». «Estoy bien, señora Martínez». Sofía la tranquilizó. «Todo está bien ahora». El departamento olía un poco a cerrado después de 2 semanas sin ser habitado, pero era su hogar. Sofía abrió las ventanas, dejando que el aire fresco entrara, y por primera vez en días sintió verdadera paz. El coronel ayudó a subir las maletas y luego se preparó para irse. Valentina corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. «No se olvide de nosotras, coronel Javi». «Nunca podría, pequeña». Mendoza la abrazó de vuelta. «Nos vemos el sábado para hacer ese espagueti, ¿recuerdas?». «Sí, ¿lo promete?». «Lo prometo». Elena también se despidió del coronel con un abrazo y palabras de agradecimiento que apenas podía articular a través de sus lágrimas. Cuando finalmente fue el turno de Sofía, ella no sabía qué decir. ¿Cómo podía agradecer a alguien por literalmente salvar tu vida y la de tu familia? «Coronel, yo...». «No digas nada». Mendoza la detuvo gentilmente. «Ya sé lo que vas a decir, y no es necesario. Solo, cuídate, ¿está bien? Y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. No dudes ni un segundo». «Lo mismo va para usted», Sofía sonrió a través de sus propias lágrimas. «Si alguna vez necesita una comida casera o simplemente compañía,
Nuestra puerta siempre está abierta para usted. Lo tendré en cuenta. Después de que el coronel se fue, Sofía se sentó en su viejo sofá, con Valentina acurrucada a su lado y su madre preparando café en la cocina. Miró alrededor de su pequeño departamento, con sus paredes agrietadas y sus muebles viejos, y se dio cuenta de que nunca había apreciado tanto este lugar como lo hacía en este momento. «Mami», dijo Valentina mirándola con sus grandes ojos curiosos, «¿todo va a estar bien ahora?» «Sí, mi amor». Sofía besó la frente de su hija. «Todo va a estar bien». Y por primera vez en semanas, Sofía realmente lo creía. 3 meses después, el día del juicio llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Se despertó temprano esa mañana, su estómago anudado con nervios. Se había preparado para este día durante semanas, reuniéndose con los fiscales, repasando su testimonio, pero ahora que finalmente estaba aquí, sentía como si no pudiera respirar. Elena preparó un desayuno ligero, pero Sofía apenas podía comer. Valentina, quien ahora asistía a su escuela nueva y se estaba adaptando bien, notó la tensión de su madre. «Mami, ¿estás nerviosa?» «Un poco, mi amor. El coronel Javi dice que cuando estés nerviosa, respires profundo y pienses en cosas felices». Sofía sonrió. El coronel había sido fiel a su promesa, visitándolas todos los sábados, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante en sus vidas. Valentina lo adoraba, y Elena lo trataba como al hijo que nunca tuvo. En cuanto a Sofía, había desarrollado un profundo respeto y cariño por el hombre que había cambiado sus vidas. «Tienes razón, princesa. Eso es exactamente lo que voy a hacer». El coronel Mendoza llegó a las 8 en punto para llevar a Sofía al tribunal. Vestía un traje formal, muy diferente de la ropa casual que usaba en sus visitas de los sábados, y su presencia era la de alguien que había pasado décadas navegando los corredores del poder y la justicia. «¿Lista?», preguntó cuando Sofía subió al auto. «Lista, como puedo estar». El viaje al tribunal fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, observando la ciudad despertar, la gente yendo a sus trabajos, viviendo sus vidas normales. Pronto, ella también podría volver completamente a su vida normal. Esta era la última pieza del rompecabezas. El tribunal estaba ubicado en el centro de la ciudad, un edificio imponente de concreto y vidrio que siempre intimidaba a Sofía. Cuando entraron, fueron recibidos por la fiscal Alejandra Ruiz, una mujer de unos 40 años, con una mirada afilada y una reputación de ser implacable en la sala del tribunal. «Señorita Ramírez», saludó estrechando la mano de Sofía. «Gracias por venir hoy. Sé que esto no es fácil. Estoy lista para hacer lo que sea necesario. Bien, déjeme explicarle cómo va a funcionar esto. Primero, yo voy a hacer preguntas para establecer los hechos de lo que pasó aquella noche en el restaurante y las amenazas subsecuentes. Luego, el abogado defensor va a contrainterrogarla. Va a intentar desacreditar su testimonio, poner en duda su memoria, posiblemente sugerir que está exagerando o mintiendo. No se deje intimidar. Solo responda las preguntas de manera honesta y clara. ¿Diego va a estar en la sala? Sí. Él y sus coacusados estarán presentes. Pero no tienen permitido acercarse a usted y habrá seguridad en todo momento. Usted está completamente segura. Sofía asintió, aunque la idea de ver a Diego nuevamente la llenaba de aprensión. El coronel Mendoza puso una mano reconfortante en su hombro. «Vas a estar bien, Sofía. Solo di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer». Cuando finalmente entraron a la sala del tribunal, Sofía sintió como si todas las miradas se posaran en ella. La sala era grande y formal, con filas de asientos para espectadores, una elevada silla para el juez y mesas separadas para la fiscalía y la defensa. Y allí, sentado en la mesa de la defensa entre sus abogados, estaba Diego Torres. Se veía diferente de como Sofía lo recordaba. La prisión no había sido amable con él. Había perdido peso, su rostro se veía demacrado, y sus ojos
que antes habían estado llenos de arrogancia y amenaza, ahora solo mostraban una mezcla de ira y derrota. Cuando sus miradas se encontraron, Diego le lanzó una mirada de puro odio, pero Sofía se obligó a no apartar la vista. Ya no le tenía miedo. El juicio comenzó con declaraciones de apertura de ambas partes. La fiscal Ruiz presentó el caso de manera clara y contundente. Diego Torres y sus asociados eran miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la extorsión y la intimidación. Habían acosado e intentado intimidar a Sofía Ramírez, una trabajadora inocente, simplemente porque se atrevió a rechazar sus avances y porque un testigo intervino en su defensa. El abogado defensor, un hombre astuto de nombre licenciado Morales, argumentó que su cliente había sido víctima de una persecución injusta, que las acusaciones eran exageradas y que Sofía estaba siendo manipulada por las autoridades para fabricar un caso contra un hombre inocente. Cuando finalmente llamaron a Sofía al estrado, sus piernas temblaban mientras caminaba. Puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Luego se sentó, mirando hacia la sala llena de rostros desconocidos, y encontró los ojos del coronel Mendoza entre la multitud. Él le dio un pequeño asentimiento, un gesto de apoyo, y ella se enfocó en eso. La fiscal Ruiz comenzó su interrogatorio con calma y profesionalismo. Señorita Ramírez, por favor cuéntele al tribunal qué sucedió la noche del 3 de septiembre en el restaurante La Cocina de Lupita. Sofía tomó una respiración profunda y comenzó a contar su historia. Habló sobre cómo Diego y sus amigos habían entrado al restaurante, cómo la habían acosado, cómo Diego había agarrado su muñeca y había insistido en que se sentara con ellos a pesar de sus repetidas negativas. Habló sobre cómo el coronel Mendoza había intervenido, cómo los había hecho salir del restaurante. ¿Y después de esa noche?, preguntó la fiscal. Encontré una nota amenazante en mi puerta. Sofía describió la nota, las palabras que la habían aterrorizado. Cuida a tu familia. Y luego, unos días después, 3 hombres aparecieron fuera de mi edificio, asustando a mi madre y a mi hija pequeña. ¿Puede identificar al señor Torres en esta sala? Sí. Sofía señaló directamente a Diego. Es él, el que está sentado entre los 2 abogados. El interrogatorio continuó por casi 1 hora, con la fiscal Ruiz estableciendo meticulosamente cada detalle del acoso y las amenazas. Cuando finalmente terminó, fue el turno del abogado defensor. El licenciado Morales se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Señorita Ramírez, usted dice que mi cliente la acosó sexualmente, ¿es correcto? Sí. Y sin embargo, usted no llamó a la policía esa noche, ¿verdad? No inmediatamente, pero responda sí o no, por favor. No. De hecho, no llamó a la policía en absoluto. Fue su jefe quien lo hizo, ¿correcto? Sí, pero yo estaba trabajando y... ¿Sí o no, señorita? Sí. El abogado caminó de un lado a otro, claramente tratando de crear dudas. Señorita Ramírez, ¿es verdad que usted conoció al coronel Javier Mendoza esa misma noche? Sí. Y él intervino en su defensa, ¿correcto? Sí. Y después de eso, ¿usted y su familia se mudaron a la casa del coronel Mendoza por 2 semanas? Sí, para nuestra protección. ¿No le parece conveniente? Una mesera y un coronel retirado de la Policía Federal, trabajando juntos para construir un caso contra mi cliente. ¡Objeción! La fiscal Ruiz se puso de pie. Está especulando y sugiriendo conspiración sin evidencia. Se acepta, dijo el juez. Licenciado Morales, manténgase en los hechos. El abogado defensor continuó intentando desacreditar el testimonio de Sofía, sugiriendo que había malinterpretado los avances de Diego como amenazas, que la nota pudo haber sido dejada por cualquiera, que no había evidencia directa que conectara a su cliente con los hombres que aparecieron en su edificio. Pero Sofía se mantuvo firme.
Respondió cada pregunta con calma y claridad, sin dejarse intimidar. Y cuando finalmente el contrainterrogatorio terminó, sintió como si hubiera corrido un maratón, pero también sintió una profunda sensación de logro. Los siguientes días del juicio trajeron más testimonios. Roberto, el dueño del restaurante, testificó sobre lo que había presenciado. Carla, la otra mesera, confirmó el acoso. Los policías que habían respondido al llamado cuando los hombres aparecieron en el edificio de Sofía presentaron sus reportes. Y crucialmente, el exasociado de Diego, que había decidido cooperar con las autoridades, testificó sobre las actividades criminales del grupo y sobre cómo Diego había ordenado específicamente que le dieran una lección a Sofía y al viejo entrometido que la había defendido. El coronel Mendoza también testificó, describiendo lo que había presenciado en el restaurante y explicando por qué había decidido intervenir. Su testimonio fue claro, profesional y devastador para la defensa. Su credibilidad como oficial de policía retirado con 30 años de servicio impecable era incuestionable. Cuando llegó el momento de los argumentos de cierre, la fiscal Ruiz pintó un cuadro claro de criminales abusando de su poder, intentando intimidar y dañar a ciudadanos inocentes. El abogado defensor intentó sembrar dudas, pero era obvio, incluso para Sofía, observando desde los asientos del público, que su caso era débil. El jurado se retiró a deliberar un viernes por la tarde. Sofía, quien había tomado la semana libre del trabajo para asistir al juicio, volvió a casa exhausta pero esperanzada. El coronel Mendoza la llamó esa noche para ver cómo estaba. «Lo hiciste increíblemente bien en el estrado», le dijo. «Estoy orgulloso de ti». «Gracias, coronel. No hubiera podido hacerlo sin su apoyo». «¿Cómo está Valentina?» «Está bien, un poco confundida sobre por qué mami tuvo que ir a la corte toda la semana. Pero bien, cuando todo esto termine, tenemos que celebrar. ¿Qué te parece si las llevo a ti y a tu familia a un buen restaurante?» «Me encantaría, coronel. Pero usted ya ha hecho tanto». «Sofía», la voz de Mendoza era gentil pero firme, «aprende a aceptar que las personas quieren hacer cosas buenas por ti. No siempre tiene que ser una transacción o una deuda. A veces las personas simplemente se preocupan». Sofía sintió un nudo en su garganta. «Tiene razón. Perdón. Y sí, nos encantaría ir a cenar con usted cuando esto termine». El veredicto llegó el lunes siguiente. Sofía estaba en el trabajo, sirviendo el almuerzo en la cocina de Lupita, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del coronel. «El jurado ha llegado a un veredicto. Estaremos en la sala en 1 hora. ¿Puedes venir?» Sofía habló inmediatamente con Roberto, quien la liberó sin dudarlo. Tomó un Uber hasta el tribunal, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Cuando llegó, el coronel la estaba esperando afuera de la sala. «¿Sabes algo?», preguntó Sofía. «No, pero confío en que hicimos lo correcto y que el jurado vio la verdad». Entraron juntos a la sala del tribunal, que estaba llena hasta el último asiento. Sofía vio a Diego y sus coacusados sentados en la mesa de la defensa, sus expresiones tensas. La atmósfera era eléctrica con anticipación. El juez entró y todos se pusieron de pie. Luego entró el jurado, 12 ciudadanos que habían escuchado toda la evidencia y ahora tenían el poder de decidir el destino de los acusados. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», preguntó el juez. «Sí, su señoría», respondió el capataz del jurado, un hombre de mediana edad con lentes. «¿Cuál es su veredicto en el caso del pueblo contra Diego Torres?» «En el cargo de acoso sexual lo encontramos culpable. En el cargo de amenazas criminales lo encontramos culpable. En el cargo de intento de intimidación de testigos lo encontramos culpable». El capataz continuó, y con cada culpable que pronunciaba, Sofía sentía como si un peso se levantara de sus hombros. Cuando terminó, Diego había sido encontrado culpable de todos los cargos.
Sus coacusados también fueron declarados culpables en diversos grados. Diego explotó, gritando obscenidades hacia el jurado, hacia la fiscal, hacia Sofía. «¡Esto es injusto! ¡Ustedes van a pagar por esto! ¡Todos ustedes!». Los alguaciles se movieron rápidamente, sujetándolo y arrastrándolo fuera de la sala mientras él continuaba gritando. El juez golpeó su martillo repetidamente, llamando al orden en la sala. Cuando finalmente se restauró el orden, el juez habló con voz grave y seria. «El señor Torres será remitido a la custodia del Estado en espera de la sentencia, que se llevará a cabo dentro de 30 días. Dada la gravedad de estos crímenes y el claro desprecio del acusado por la ley, estaré solicitando la sentencia máxima bajo cada cargo». Cuando el martillo cayó por última vez, declarando el final del juicio, Sofía sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Estaba rodeada inmediatamente por la fiscal Ruiz, que la felicitó por su valentía, y por el coronel Mendoza, que simplemente la abrazó. «Se acabó», dijo Mendoza suavemente. «Finalmente se acabó». Sofía lloró en su hombro, lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. Habían sido 2 meses desde aquella noche en el restaurante, 2 meses de miedo y incertidumbre, pero ahora, finalmente, podía cerrar este capítulo oscuro de su vida. 6 meses después, la vida de Sofía había vuelto a una normalidad maravillosa. Trabajaba sus 2 turnos, ahora con el aumento que Roberto le había dado, lo que significaba que por primera vez en años no estaba viviendo completamente al día. Había podido comprar ropa nueva para Valentina, actualizar algunos de los electrodomésticos en su departamento e incluso comenzar un pequeño fondo de ahorros. Valentina estaba prosperando en su escuela. Sus calificaciones eran excelentes, había hecho nuevos amigos y su maestra había comentado que era una de las estudiantes más aplicadas de la clase. La niña había olvidado en su mayoría lo que había pasado, protegiéndola su juventud de los recuerdos más oscuros. Elena, cuya salud había mejorado ahora que el estrés había disminuido, había comenzado a tomar clases de tejido en el centro comunitario local. Había encontrado un grupo de amigas y por primera vez en años tenía algo que hacer que era solo para ella. Y el coronel Mendoza, fiel a su promesa, seguía siendo una presencia constante en sus vidas. Los sábados en su casa se habían convertido en una tradición sagrada. Cocinaban juntos. Valentina le enseñaba sus dibujos nuevos y todos simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Era un sábado soleado de marzo cuando, después de comer, mientras Valentina jugaba en el jardín y Elena leía en la sala, Sofía y el coronel se encontraron solos en la cocina lavando los platos juntos. «Coronel», dijo Sofía mientras secaba un plato, «hay algo que he querido decirle por un tiempo». «Dime». «Gracias. No solo por salvarme aquella noche, o por proteger a mi familia, o por ayudar con el juicio. Gracias por devolverme mi vida, por enseñarme que hay buenas personas en el mundo, personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Antes de conocerlo, estaba tan cansada, tan derrotada. Trabajaba todo el tiempo, pero nunca avanzaba, y luego, cuando pasó todo eso con Diego, pensé que mi vida estaba terminada. Pero usted me mostró que valía la pena luchar, que merecía ser protegida, ser defendida. Me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que importaba». El coronel dejó de lavar el plato que tenía en las manos y se volvió hacia ella. «Sofía, siempre has importado, mucho antes de conocerme. Eres una madre increíble, una hija devota, una trabajadora incansable. Todo eso importa. Yo solo te ayudé a estar segura para que pudieras seguir siendo esas cosas. Es más que eso». Sofía puso el plato en el escurridor y se volvió hacia él completamente. «Usted se ha convertido en familia para nosotras. No solo un amigo, sino familia. Y quiero que sepa que siempre tendrá un lugar en nuestras vidas, por tanto tiempo como lo quiera». Mendoza sonrió
y Sofía notó que sus ojos estaban un poco húmedos. ¿Sabes? Cuando me jubilé hace 3 años, pensé que mi vida de servicio había terminado. Pasé 30 años ayudando a personas, protegiendo a la comunidad, pero luego me retiré y me encontré con tiempo y recursos, pero sin propósito real. Conocerte a ti y a tu familia, poder ayudarlas, me dio un nuevo propósito. Me recordó por qué me hice policía en primer lugar, así que realmente debería estar agradeciéndote a ti. ¿Por qué no decimos que nos agradecemos mutuamente y lo dejamos así? Sofía sonrió. Trato. Terminaron de lavar los platos en un silencio cómodo, y luego se unieron a Elena y Valentina en la sala. Valentina inmediatamente trepó al regazo de Mendoza, mostrándole un nuevo dibujo que había hecho en la escuela. «Es nuestra familia», explicó la niña, señalando las figuras de colores en el papel. «Esa es mami, esa es abuelita, esa soy yo, y ese es usted, Coronel Javi». Mendoza estudió el dibujo, y Sofía vio cómo su expresión se suavizaba. «Es un dibujo hermoso, Valentina. Voy a colgarlo en mi refrigerador». «¿En serio? En serio, eres muy buena artista». Mientras Sofía observaba esta escena, su hija en el regazo de un hombre que había comenzado como un extraño, pero que se había convertido en algo mucho más, su madre sonriendo desde el otro sofá, sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Su vida no era perfecta, todavía tenía que trabajar 2 turnos, todavía tenía que contar cada peso, todavía enfrentaba los desafíos diarios de ser madre soltera en una ciudad difícil. Pero tenía algo más valioso que el dinero o la comodidad. Tenía seguridad, tenía amor, tenía familia, y tenía la certeza de que, sin importar qué desafíos vinieran en el futuro, no estaría sola enfrentándolos. En cuanto a Diego Torres, fue sentenciado a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. Sus asociados recibieron sentencias similares. La noticia había salido en los periódicos locales y Sofía había recibido llamadas de otras mujeres que Diego había acosado en el pasado, agradeciéndole por tener el valor de testificar. Una de estas mujeres le había dicho algo que Sofía nunca olvidaría. «Pensé que estaba sola. Pensé que nadie me creería o que nadie haría nada. Pero tú demostraste que vale la pena luchar. Gracias por ser valiente por todas nosotras». Y tal vez, pensó Sofía, esa era la lección más importante de todo esto. No que necesitaba a alguien más para salvarla, aunque el coronel Mendoza ciertamente había jugado ese papel, sino que dentro de ella siempre había existido esa fuerza, esa valentía, esa determinación de no dejar que nadie la hiciera menos de lo que era. Solo necesitaba a alguien que le recordara que valía la pena pelear por sí misma. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Sofía se sentó con su familia improvisada, sintiendo más gratitud de la que pensaba posible. La tormenta había pasado, y aunque sin duda vendrían más tormentas en el futuro, ahora sabía que tenía el paraguas más fuerte de todos, personas que se preocupaban por ella y la certeza de su propio valor. En el restaurante La Cocina de Lupita, la historia de la mesera valiente que enfrentó a los pandilleros se había convertido en leyenda local. Clientes nuevos venían específicamente para ser servidos por Sofía, queriendo conocer a la mujer que había demostrado tanta valentía. Roberto había enmarcado un artículo del periódico sobre el juicio y lo había colgado en la pared del restaurante, orgulloso de su empleada. Y si algunos viernes por la noche, cuando el restaurante estaba lleno y bullicioso, Sofía miraba hacia la mesa del rincón donde el coronel Mendoza había estado sentado aquella fatídica noche, sonreía para sí misma, porque sabía que a veces los ángeles guardianes no vienen con alas y halos. A veces vienen con trajes sencillos, libros sobre el arte de la guerra y una determinación inquebrantable de hacer lo correcto. Y a veces
Todo lo que necesitas es que una persona crea en ti, te defienda, te recuerde tu valor. El resto lo sacas de dentro de ti mismo. Sofía Ramírez había aprendido esa lección de la manera más difícil posible, pero ahora que la había aprendido, nunca la olvidaría. Y cuando Valentina creciera y enfrentara sus propios desafíos, Sofía estaría allí para recordarle que ella también era fuerte, que ella también valía la pena, que ella también merecía ser defendida y protegida. El ciclo continuaría, una generación enseñando a la siguiente, una historia de valentía inspirando otras historias de valentía. Y todo porque una mesera se negó a ceder ante la intimidación, y un coronel retirado se negó a mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. Era al final una historia muy mexicana, una historia de personas comunes haciendo cosas extraordinarias, de comunidad y familia, de lucha y perseverancia. Era una historia que merecía ser contada, y ahora finalmente tenía su final feliz, o más bien su feliz nuevo comienzo, porque las mejores historias nunca realmente terminan, solo se transforman en nuevos capítulos, nuevas aventuras, nuevas oportunidades de crecer, amar y vivir con propósito. Y mientras Sofía Ramírez, su madre Elena, su hija Valentina y su inesperado ángel guardián, el coronel Javier Mendoza, continuaban escribiendo su historia juntos, un sábado a la vez, una comida compartida a la vez, un momento de risa y conexión a la vez. La Ciudad de México seguía girando a su alrededor, indiferente y vibrante, llena de millones de otras historias esperando ser contadas. Pero esta historia, la historia de unos pandilleros que acosaron a una mesera sin saber quién estaba en la mesa de al lado, terminaría siendo recordada por mucho tiempo, no solo por el drama o el peligro, sino por lo que representaba. La idea de que la justicia todavía era posible, que la bondad todavía existía y que a veces, en el momento más oscuro, la luz vendría de los lugares más inesperados. Y en esa lección, en esa esperanza, residía el verdadero valor de la historia.